Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé cuándo vas a ver este video, pero me alegra que lo veas. Espero que puedas estar hasta el final, que me soportes un poquito hasta el final. Este mensaje está dirigido principalmente a mis queridos hermanos de mi congregación en Barrio Cabaña del Pilar, ciudad de Córdoba. Queridos hermanos, la verdad que nos extrañamos la posibilidad de estar juntos, como siempre decimos, la familia de Cabaña del Pilar. Y a través de distintos medios estamos logrando tener alguna comunicación, pero deseamos sinceramente que pronto el Señor nos permita tener esta posibilidad de volver a estrecharnos en un abrazo, saludarnos con todo el cariño que nos caracteriza. Pero mientras tanto tenemos que tener cuidado. Estamos viviendo un tiempo que ninguno de nosotros ha vivido. Miren, cuando uno ve para atrás, tiene que irse al año 1918 para comprender un poco esta situación, porque en aquella época se vivió una pandemia también de características similares a estas. Esperamos que las consecuencias de aquella no sean iguales a la que estamos hoy pasando y que ésta sea mucho más leve que aquella. Pero fue por allá en el año 1918 que en un campamento militar de los Estados Unidos, según parece, el paciente cero fue un cocinero que contrajo un virus y comenzó a propagarse una gripe que en medio de la Primera Guerra Mundial se trasladó a Europa. Algunos alcanzaban a llegar a Europa y pelear y combatir allá y quizás de pronto sin saberlo, ellos estaban ya infectados por el virus de esta gripe. Los países, para no mostrar su debilidad ante otros, ocultaban la información. No decían de las bajas que tenían por esta enfermedad y por lo tanto tampoco se tomaba previsión. De esta manera, la historia relata que entre 40 y 50 millones de habitantes murieron. Los registros dicen que nuestro país, Argentina, tuvo en aquella época más de 14.000 muertos a causa de esta gripe, que se le dio a llamar la gripe española. Y uno dice, ¿por qué gripe española si nació en Estados Unidos? El motivo era de que los países, al no querer dar información, al censurar toda la información, nadie hablaba de esta gripe. Pero en España, al ser un país neutral, no involucrado con esta guerra, ellos no tenían ningún problema y por lo tanto no había ninguna censura y daban toda la información referente a esta gripe. Por eso se le aplicó este nombre de gripe española. Nuestro país está viviendo en estos momentos y el mundo entero está viviendo esta pandemia del coronavirus. Pero sin desmerecer, sin dejar de lado, sin menospreciar, sin subestimar lo que es esta pandemia del coronavirus, estamos comenzando a ver algo que va a ser también una pandemia, si se puede utilizar el término para este caso, pero que va a ser una pandemia de tipo económico, de tipo financiera. Digo pandemia porque va a afectar a todos los países del mundo. Es más, ya está afectando. Nuestro país es un país que siempre ha tenido cada 6, 7, 8 años alguna situación de crisis. Llevo más de 45 años en la actividad financiera cooperativa y en la jerga nuestra decimos frases como esta: cada vez que un país del otro lado del mundo estornuda, nosotros nos pescamos una neumonía. Y hoy ocurre que los países del otro lado del mundo están pasando una crisis bastante grave en materia de salud. ¿Cuál será la situación? Pero a esta situación, que vuelvo a repetir para que no se malinterprete, no subestimo de ninguna manera y prestémosle atención a todos los cuidados y recomendaciones. Ahora se nos suma otra situación, que es la situación económica. Nuestro país es un país que está muy frágil en este sentido. Tiene casi el 40% de su población que vive bajo la línea de la pobreza, es decir, que lo que tiene como ingreso no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Nuestro país tiene casi el 50% de la mano de obra, de la fuerza laboral de manera informal, no registrada.
Un solo dato: se abrió un registro para todas aquellas personas que fueran trabajadores informales para recibir una ayuda del gobierno de 10.000 pesos. En tan solo 17 horas se registraron 1 millón de personas pidiendo esta ayuda. Esta es la situación que hoy estamos viviendo. Y en estos tiempos hemos visto muchas veces que un versículo de la Biblia o un pasaje ha sido reiteradamente anunciado, publicado, compartido en las redes. El Salmo 91, hemos hablado de esto también la semana pasada. El que habita al abrigo del Altísimo. Pero también me llamó la atención que otro pasaje que suelo usar mucho también estuvo dando muchas vueltas en las redes sociales. Y es el pasaje de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabes? Otras versiones dicen, en lugar de el avisado, dicen el prudente, el sabio, ve el mal y se esconde, toma refugio. En cambio, el simple, el imprudente, el que no conoce las cosas, que no ve lo que sucede, pasa y recibe el daño, recibe todas las consecuencias. Estamos avisados. Tuvimos la bendición en lo que se refiere a materia sanitaria, que otros países antes que nosotros sufrieran el coronavirus. Tuvimos esta bendición de ver lo que pasaba y lo que hacían y lo que no hacían otros países, para nosotros tomar medidas de control, para tratar de protegernos más, esperando y orando al Señor para que esto no tenga mayores consecuencias en la salud en nuestro país y que pronto, si el Señor lo permite, cese en el mundo entero. Pero también estamos avisados de que hay un peligro y hay una situación que se va complicando cada día más. Cuando uno piensa en esto, dice: el avisado ve el mal y se esconde, se refugia. Quizás alguien puede decir: bueno, pero ya me llegó tarde el anuncio, ya estoy sin trabajo, ya estoy teniendo problemas económicos, ya estoy endeudado, ya estoy en dificultades. Yo sé que nos falta mucha alfabetización financiera. Yo sé que muchas veces no nos enseña nadie, ni en la escuela primaria ni en la escuela secundaria, a cómo administrar el dinero. Pero sí se encarga la televisión, la publicidad, de enseñarnos a cómo gastar el dinero, cómo endeudarnos, a no preocuparnos porque total después pagamos, y día a día nos vamos endeudando y vamos cayendo en problemas que tienen que ver con esto. Quizás ya estamos en esta situación, quizás ya estás. Hay personas que me han dicho: escuché hace 2 años, 3 años, 1 año, una charla tuya sobre el tema y apliqué esos consejos y me dio resultado. Y yo le digo: no son mis consejos, son los consejos de la palabra de Dios. Son los principios que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, y en la palabra de Dios tenemos más de 2.300 versículos que nos hablan acerca de la administración de nuestras finanzas conforme al corazón de Dios. Sé, querida iglesia, que estarán cansados de escucharme en esto. La pregunta es si no hemos tomado medidas. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta crisis ya se nos viene encima y pasaremos esto y seguramente vendrá otra, y el tema es cómo te encuentres para la otra preparada. Así que tenemos que confiar en la palabra de Dios, que tiene consejos para nuestras vidas, y que todo cambio debe comenzar desde el interior para que se vea reflejado en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de vivir de pronto ordenadamente, para que así también ese orden llegue a nuestras finanzas, a nuestras casas, a nuestros hogares. La palabra de Dios tiene en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, tanto en materia de sanidad, en materia de salud, como en materia económica, financiera, infinidad de promesas de Dios para nuestra vida.
Separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También que nos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo en el Señor Jesucristo podemos encontrar el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Su palabra nos dice, no te dejaré, no te desampararé. Estas son promesas fieles del Señor Jesús. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por eso no desanimemos, hermanos, en este tiempo, sino que por el contrario, seamos de aquel grupo que está avisado, que está viendo el mal y está tomando medidas. Y es lógico que ante esta situación uno diga, bueno, ¿qué debemos hacer? En Proverbios capítulo 27, un pasaje que también suelo usar mucho, el versículo 23 nos dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Sé diligente en conocer. Mira, hermano, hoy más que nunca, querida hermana, tengas una familia, tengas esposa, esposo, hijos, estés solo, hoy más que nunca necesitamos ver cómo estamos parados. Hoy necesitamos abrir la alacena y ver qué tenemos en la alacena. Abrir y ver qué tenemos en nuestros ahorros. Ver cuál es la situación que tenemos por delante para afrontar todo lo que se viene en este tiempo tan difícil. Conoce el estado de tus cuentas, conoce el estado de tu heladera, qué tenés en el freezer, qué tenés guardado, porque hoy es tiempo que tengas que prevenir. No sabemos si esta cuarentena se va a prorrogar, no sabemos qué va a pasar de acá a 5, 10, 15 días, no sabemos si esta situación nos va a llevar 2 meses, no sabemos. No soy médico tampoco como para poder dar un pronóstico, pero lo que sí sé es de que tenemos que conocer cuál es el estado en que estamos para poder administrar lo que tenemos hoy, para poder tratar de llegar lo más lejos posible ante esta situación que estamos ya comenzando a atravesar. Cuando uno ve la palabra de Dios, se encuentra casos de extrema necesidad. Casos que quizás como nosotros están pasando o estamos pasando momentos así muy, muy críticos. Hay un caso que lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 8. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Acá la palabra de Dios nos está hablando del profeta Elías, donde Dios le da una orden de ir a un lugar en donde iba a encontrar una mujer viuda que iba a ayudarlo, que lo iba a sustentar. Dice el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Una mujer que estaba ya prácticamente desahuciada. No tenía ella esperanza. Son tremendas las palabras que ella está diciendo. O sea, estoy juntando 2 leños para ir a cocinar con la poca harina que me queda, con el poco aceite que tengo, hacer un pan y luego que lo comamos nos dejemos morir. Estaba ya en las últimas consecuencias.
Ahora, la palabra de Dios sigue relatando y es interesante que en el versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Uno lee este pasaje y dice, pero ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba a Elías? ¿En qué estaba pensando? La mujer le acababa de decir, no tengo más que un poco de harina, comemos esto y nos dejamos morir. Parece hasta egoísta, parece desubicado, diríamos nosotros, que le dijera a esta mujer, prepárame un pan caserito, una tortilla allí a las brasas para mí y después hacé para vos. Pero Elías, uno le diría, no tienen nada. Pero hay una cosa importante que él le dice en primer lugar es, no tengas temor. ¿Sabes una cosa? En medio de esta situación, si hay algo que Dios quiere decirte es, no tengas temor. No tengas temor. Y cuando seguimos relatando, viendo, leyendo la historia, ¿con qué nos encontramos? Que esta mujer viuda, que no tenía otra cosa que un poco de harina y un poco de aceite, hizo como el profeta le había dicho. ¿Cuál fue el resultado? El resultado que fue que esa harina nunca cesaba. Dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Leo de nuevo. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió el pan, y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y si yo pudiera en este momento resaltar algo, es que a esta petición ilógica del profeta de Dios, la voz de Dios estaba a través de este profeta. A lo que uno hubiera dicho, no, ¿cómo vamos a pedir eso? ¿Cómo le vas a pedir eso, Elías, a esta pobre mujer? ¿El resultado cuál fue? Que la harina no escaseó, que el aceite no se acabó, que su sustento fue por muchos días. Pero dos cosas resalto. Primero, el profeta le dijo, no tengas temor. A lo cual yo veo de que esta mujer le creyó y no tuvo temor. En segundo lugar, lo que veo es de que esta mujer hizo conforme a lo que el profeta le estaba diciendo, lo que Dios estaba pidiéndole. Y creo que de acá nosotros podemos tomar una enseñanza. Y entonces en este momento de crisis, poder decir, Señor, confío en ti. Y porque confío en ti, no tengo temor del mal que pueda sobrevenir. Pero sobre todas las cosas, voy a hacer lo que tú me ordenes. Encontramos también otro pasaje, que es un pasaje similar en la palabra de Dios. Es un pasaje que se encuentra en Segunda Reyes, capítulo 4. Segunda Reyes, capítulo 4, dice la palabra de Dios, una mujer de las mujeres que los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite,
Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Un hermoso pasaje, muy inspirador. Parece mentira, pero aunque no lo puedas creer, hoy, en estos tiempos, se calcula que hay cerca de 25 millones o más de personas que viven esclavas por problemas financieros. Más de 25 millones de personas que no son personas que están endeudadas con la tarjeta de crédito, que están debiendo la cuota del plan de ahorro, que están pendientes de pagar la luz, el gas, los impuestos. Bueno, en aquella época ocurría esto. El marido había fallecido. Y acá podríamos hablar de un tema, y es el tema de la previsión que tenemos que tener. Quizás a vos, varón, a vos, padre de familia, te cabe una responsabilidad, tenés sobre tu cabeza la responsabilidad de conducir a tu familia y tomar todas las previsiones que sean necesarias. Nuestra vida no está comprada. No sabemos cuándo podemos partir. Pero este hombre había partido y lo que dejó fue una viuda con 2 hijos y un montón de deudas. Al poco tiempo de haber muerto, los acreedores vienen a reclamar la deuda y como ella no tiene con qué pagar, entonces se iban a llevar a sus hijos. Por eso es que recurre al profeta Eliseo y le dice: esto me pasa. El profeta le hace una pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, solamente tengo un poco de aceite. Él le dice: lo que vas a hacer es buscar más tinajas. Vas a buscar más vasijas. Y vas a comenzar a llenarles. Cuando estén todas llenas, vas a venderlas. Y de lo que vendas, vas a pagar tus deudas y vas a vivir vos y tus hijos. Y esta mujer también, vemos que es obediente a la voz del profeta y va y dice: bueno, voy a hacer esto. Y vemos que el aceite no cesaba hasta que no cesaron las vasijas. Cuando ya no había vecino a quien pedirle una vasija, dejó de fluir el aceite para continuar llenando las vasijas. Y ella pudo hacer conforme el profeta le había dicho. Acá encontramos también otra lección. Una lección que ella recurrió al profeta. Yo diría, quería escuchar la voz de Dios a través del profeta. Expuso lo que tenía, su problema, su preocupación, y recibió de parte del profeta el consejo oportuno para ese momento. La pregunta es: ¿qué tenemos en casa? En esta época de crisis, lo primero que tenemos que hacer es también ver qué tenemos en casa, con qué contamos. Quizás tenemos un poco de harina para hacer pan para vender. Quizás somos habilidosos para hacer repostería. Quizás somos personas hábiles para desempeñarnos en tareas de cuidados de ancianos, de cuidar enfermos, cuidar a personas que están necesitadas. Quizás podemos hacer trámites. Quizás podemos ayudar a chicos en edad escolar. Quizás podemos ayudar a otros a que reparen, que hagan algo en su casa, en su domicilio. A lo mejor no van a poder pagarnos lo que deberían pagar, pero no vamos a estar ociosos y vamos a estar explotando, vamos a estar generando recursos en base a lo que tenemos. Por eso la pregunta es: ¿qué tenés en casa? La palabra de Dios nos dice: el avisado ve el mal y se esconde. ¿En qué grupo estás? De aquellos en donde estás escuchando la voz. José recibió un sueño y le dijo al rey: es necesario que durante estos 7 años que vamos a tener abundancia, estemos ahorrando el 20%, la quinta parte de la cosecha, porque van a venir 7 años malos. Entonces, así hicieron, y ellos ahorraron durante la época de abundancia y lograron tener para la época de la escasez. Vos me vas a decir: bueno, pero yo no tengo un sueño como José. Yo no tengo hoy una revelación como José. Yo no tengo al profeta Eliseo o el profeta Elías diciéndome: hace tal o cual cosa. Mira, tenemos algo más.
tenemos la palabra de Dios. Tenemos el consejo de Dios en su palabra, de manera que es tiempo que nosotros, cada uno de nosotros, comencemos a mirar lo que tenemos en casa, comencemos a actuar. Si hay algo que yo destaco de estas dos mujeres que estaban en una situación extrema, sin esposo, sin ingresos, con deudas, ya a punto una de morir con su hijo por no tener ni siquiera nada para comer, lo que hicieron fue acudir a Dios, buscar el consejo de Dios, poner a Dios en primer lugar, pero ser obedientes también a Dios. Pero también lo que quiero destacar es de que las dos hicieron lo mismo, actuaron, hicieron algo. Mirá, o sea, no vamos a hablar en este momento acerca del que es irresponsable, acerca del que es perezoso, acerca del que dice, bueno, Dios proveerá y se queda de brazos cruzados. Hoy la palabra de Dios te está hablando y te dice, pon en Dios tu confianza y actúa. Sé responsable con lo que tenés. Cuando el Señor Jesús hizo aquel milagro de la multiplicación de los 2 peces y los 5 panes, alimentó a más de 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Quizás el número podría llegar a 15.000, 20.000 personas. Pero ¿sabes una cosa? Dios utilizó lo que un jovencito, lo que un niño tenía en sus manos y estuvo dispuesto a dar. Dios puede hacer milagros, pero ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? Nuestro mensaje hoy, en medio de esta situación que estamos viviendo, de crisis en materia de salud, pero también de una crisis en materia económica, financiera, que se nos viene encima, es que en Dios hay esperanza, que en Dios nosotros tenemos la salida, que en Cristo hay respuesta a nuestros problemas. Por supuesto que vamos a pasar momentos difíciles, momentos de aflicción. En la iglesia de Macedonia nos relata 2 Corintios que le rogaban al apóstol Pablo que les concediese el privilegio de poder ofrendar. Y el apóstol se dedica a dejar claro de que ellos estaban en una situación de extrema pobreza, de extrema fragilidad. Sin embargo, pedían tener esa posibilidad de ofrendar para hermanos que estaban en Jerusalén y que también estaban más necesitados. En estos tiempos, que no estamos teniendo reuniones en conjunto, algunos hermanos quizás dirán, bueno, no tengo que ofrendar y esta ofrenda la uso para otra cosa. Pero gracias a Dios hay hermanos que están poniendo a Dios en primer lugar y hay hermanos que nos dicen, ¿cómo puedo hacer con la ofrenda que tengo? Que no la puedo llevar a la iglesia porque no hay actividades. ¿Cómo puedo hacer con la ofrenda? ¿La puedo depositar en algún lado? ¿La puedo transferir en algún lado? ¿O la puedo conservar para el día que volvamos a juntarnos, a estar todos juntos? Y ya me emociona pensar en ese momento, cuando estemos todos juntos nuevamente, podamos llevar nuestras ofrendas materiales, económicas, al Señor. Hermanos que están pensando no en gastarse o dejarse ese dinero que hoy no ofrendan, sino que están pensando en darle al Señor lo que es del Señor, en darle ese primer lugar al Señor. Pero también en este tiempo que estamos viviendo, yo quisiera decir que los hermanos primeros cristianos, allí en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia estaba comenzando, vieron que había necesidad. ¿Por qué? Porque recibir a Cristo, aferrarse a la fe, tomar el Evangelio para sí, era algo que costaba mucho. Su familia lo despreciaban, la gente del pueblo lo echaba, perdían sus trabajos y estaban muy necesitados. Entonces dice la palabra de Dios que aquellos que tenían, compartían con los que tenían. Es tiempo de compartir. Ahora a mí me molesta mucho cuando alguien piensa que es muy pobre, que no tiene nada para compartir. Cuando alguien piensa que es muy pobre y no puede dar nada para el Señor. Hay una persona que fue uno de los hombres más ricos del mundo, John Rockefeller, que tenía una frase que es interesante. Y él decía que el hombre
más pobre del mundo es aquel que solo tiene dinero. El hombre más pobre del mundo es aquel que solo tiene dinero. Mirá, vos y yo tenemos cosas que son valiosas y que otros pueden necesitar. Quizás no podemos aportar con dinero, pero quizás podemos aportar con nuestro conocimiento, con nuestra compañía, con nuestra manera de estar presente, con lo poco que podamos hacer con nuestras manos, con el ejercicio de nuestros oficios, de nuestras profesiones y poniéndolo al servicio de otros. Poner a Dios en primer lugar, darle a Él lo que le debemos dar, depender de Él, afianzarnos en las promesas de Dios, que te dice: no tengas temor, yo estoy contigo, no te abandonaré, no te dejaré, no te desampararé. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de poder, un Dios que está siempre con nosotros. Y después pensá en cada hermano. La solidaridad, que hoy tanto se habla en nuestro país y se toma como un impuesto a la solidaridad, como una imposición, no es privilegio solamente de los que tienen. Aquellos que quizás cobran solamente una asignación universal por hijo, una pequeña contribución que están recibiendo porque no tienen otros ingresos, aún aquellos tienen la posibilidad, aunque sea de dar, cada uno conforme a lo que es prosperado puede estar dando. Pero ¿sabes qué? Los de Macedonia se entregaron primeramente, dice la palabra de Dios, a sí mismo. Dios no se fija cuánto tenés, sino cuánto es lo que estás dando de lo que podés tener. Por eso, en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos que son difíciles, quiero decirte que más bienaventurado es dar que recibir. Y de manera de una conclusión, tengamos muy presente que esta pandemia por el coronavirus va a afectar posiblemente a algunos de nosotros. Quizás empezaremos a recibir por el grupo de WhatsApp de la iglesia que tal o cual hermano se encuentra con el virus en su cuerpo. Algunos en este mundo, algunos en nuestro país van a ser infectados, pero hay otra situación, y es que la situación económica y el virus y esta pandemia económica y financiera seguramente nos va a alcanzar a todos, nos va a afectar a todos. Seguramente nos llevará un tiempo de recuperación, saldremos, pero todos vamos a estar afectados. Por eso es que vos y yo tenemos que ser de aquel grupo. El avisado ve el mal y se refugia. El avisado ve el mal y se esconde, se protege. Esa es la idea, de estar protegidos contra el mal que nos viene, estar preparados para enfrentar el mal que nos viene. En este tiempo vemos que nuestro WhatsApp se llena de recomendaciones acerca de cómo prevenir, cómo cuidarnos, cómo lavar las manos, las verduras, cómo desinfectar todo. Vemos cómo personas publican lo que hacen durante la cuarentena. Miren, vuelvo a repetir lo de hace un rato, no quiero quitarle importancia a lo que es el coronavirus. No quiero dejar ahí a un lado y no tener cuidado. No, al contrario, por favor, quedémonos en casa si podemos, aislémonos, cuidémonos de manera tal de que estemos protegidos contra este virus que está dando vuelta. Pero, ¿sabes? Quizás también algunos compañeros tuyos, algunos amigos tuyos y algunos familiares tuyos puedan tener el coronavirus. Y puede ser que esas personas un día partan de este mundo. Y quizás esas personas van a partir teniendo mucho conocimiento sobre el coronavirus, porque vos le transmitiste información, porque vos le mandaste videos, pero se vayan a un destino eterno de condenación, porque nunca se reconciliaron con Dios. Por eso este tiempo, yo quisiera pedirte una cosa, quisiera proponerme una cosa, yo en primer lugar, proponerme una cosa, y decir, bueno, ya hemos propagado toda la información, ya hemos llenado las redes con videos, comentarios, recomendaciones,
Ya hemos hablado de nuestro estado anímico, de cómo estamos engordando, o lo que estamos amasando, o lo que vamos a comer, o lo que estamos acomodando en nuestra casa. ¿Por qué no hacemos algo que sea más efectivo? Seamos sal y luz de este mundo. El Señor Jesucristo nos dio una tarea, ser testigos del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Que eso sea lo que hoy nosotros comencemos a compartir. Que eso sea lo que estemos publicando en nuestras redes. Que eso sea lo que estemos divulgando. El amor de Dios, que envió a su Hijo amado para salvar al pecador. Tenemos el coronavirus, tenemos la situación económica, pero hay un virus que infectó al primer hombre, Adán. Y esa pandemia no ha pasado aún. Y hasta nuestros días está llegando al punto tal de que la palabra de Dios nos dice que todos estamos infectados por el virus del pecado. Pero a diferencia del coronavirus, hay una vacuna, hay una salida. Y una salida que es segura. No es que hay una posibilidad, no es segura, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarte a vos y a mí. Que en este tiempo de coronavirus podamos estar hablando a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Compartamos nuestra fe. Transmitamos un mensaje de esperanza, de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te comprometes a hacerlo? Me comprometo a hacerlo. Me comprometo a estar atento, a ser diligente y a seguir el ejemplo de dos mujeres en dos momentos, en dos situaciones de extrema necesidad. Buscaron el consejo de Dios, confiaron en la palabra de Dios y se pusieron a trabajar, manos a la obra. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo, mi cariño y el deseo de que te encuentres bien y que puedas hacer el bien también a otros. Nos veremos pronto si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga.